assure you, nothing is going to deter us from fulfilling our mission. Por encima de tus gastos operacionales te voy a pagar 125 millones. Y eso no está presupuestado. Y eso va a crear, y eso va a llegar un momento que van a tener que ir a la comisión, decirle comisión, los ingresos que yo tengo versus los compromisos que tengo no dan, y va a haber un aumento de tarifa. Por eso es que no tenemos la menor duda que este contrato va a tener un aumento de tarifa. Es una falta de respeto. Y por eso es que no vamos a parar de luchar hasta que nos saquemos para el carajo de aquí, porque están jugando y lo está pagando, esos vehículos que están ahí en Canova, lo está pagando la autoridad. ¡Queremos! Que los compañeros sepan que no es personal en contra de ellos, es que necesitamos que nos devuelvan el servicio. Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a Análisis 360. Como todos los jueves a las 9 de la mañana por aquí por Noticel, que les habla Jaime Perelló. Volvimos a los estudios. Hace 2 semanas estuvimos en Washington, D.C. La semana pasada estuvimos en el Capitolio de Puerto Rico. Hoy volvimos a los estudios para seguir analizando los asuntos que le preocupan al pueblo puertorriqueño. Hoy tenemos un invitado de lujo. Va a estar con nosotros el presidente del Senado, José Luis Dalmau, que tiene una nueva ofensiva para tratar de detener el contrato de Luma. También vamos a tener el análisis de Jenny Fuentes sobre el asunto del Seguro Social Suplementario, que aparenta ser que podría aplicar a Puerto Rico. Y vamos a tener directamente desde Madrid al amigo Jorge Viera, analizando la apertura de Europa luego, de la pandemia, que todavía está, pero están abriendo otra vez sus fronteras. Pero el tema de hoy es el asunto de Luma. Un asunto que se está discutiendo en Puerto Rico, pero que no es nuevo. Hace ya 1 año que se firmó este contrato que empezó el 1 de junio y que amarra por 15 años el control de esta empresa privada de todo lo que es la distribución energética en Puerto Rico, mantenimiento de la misma, cobro, servicios al ciudadano. Es prácticamente un takeover de esa parte administrativa de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero la pregunta que el país debe hacerse es si realmente esto hacía falta. Se vea que entregarle a un ente privado algo que por muchísimos años habían hecho nuestros obreros y que lo habían hecho exitosamente. Yo creo que era totalmente innecesario. Yo creo que todo lo que está pasando con la Autoridad de Energía Eléctrica es producto de una agenda que lleva más de 10 años de demonizar la autoridad para justificar su privatización. De repente nos hemos olvidado de cómo esa misma autoridad y cómo esos mismos empleados, en los momentos más difíciles de Puerto Rico, en los momentos de los huracanes, fueron los que levantaron todo el sistema eléctrico. Nos hemos olvidado de decenas de obreros que murieron en ese proceso de reconstruir al país. Pero llegó el huracán María, y con el huracán María, un huracán categoría 5, que se mantuvo categoría 4 mientras pasó por Puerto Rico, destruyó el sistema eléctrico en Puerto Rico. Claro que el sistema eléctrico necesitaba unas inversiones y mejorarlo y cambiarlo, pero ¿usted cree que un huracán categoría 5 no hubiese tumbado un poste nuevo que se hubiese puesto una semana antes? Pero eso se utilizó como parte de excusa para tratar de menoscabar el esfuerzo de la Autoridad de Energía Eléctrica. De repente el gobierno de Ricardo Rosselló decidió no activar a la Organización de Organizaciones Públicas de Energía de los Estados Unidos para ayudar a Puerto Rico, decide contratar empresas privadas norteamericanas. Y de repente Puerto Rico se llenó de camiones blancos y, como decía Rubén Blades, con personas blancas, de pelo rubio, de ojos rubios y de dientes rubios, y empezaron a llegar a todo Puerto Rico, y ahí se vio esta cosa. Si privatizamos la Autoridad de Energía Eléctrica, va a haber competencia, porque todas estas compañías van a estar aquí compitiendo para bajar el costo energético. Lo que no se ha dicho es que todas esas brigadas que llegaron de los Estados Unidos necesitaron las brigadas locales, el expertise local, porque no conocen a Puerto Rico. Y la realidad que se fueron sin pena y sin gloria, pero el trabajo real
lo hicieron los obreros de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero eso dio pie a otras conversaciones, como que, bueno, si privatizamos la generación, va a pasar como los Estados Unidos, que hay 5, 6, 10 compañías. Miren, no se dejen engañar con eso. Los Estados Unidos son 48 estados continentales. Las líneas eléctricas se comparten por todos los estados. Es decir, que la generación de electricidad siempre se vende. Por tal razón puede bajar los costos. En una isla como Puerto Rico, que no está conectada a nadie, la generación eléctrica es para Puerto Rico. Y sí, se genera más de lo que se utiliza, porque si se cae una de las plantas, tiene que haber un relevo de carga. Ahora, esa energía que se hace de más no se le vende a nadie, por eso nuestro costo energético es un poco más caro. Pero ¿usted cree realmente que hay espacio para que 4 y 5 compañías puedan competir entre ellas para bajar el costo energético? Por favor, no se llaman engaños. Se pondrán de acuerdo y le dirán, tú no te metas en mi región, yo no me meto en la tuya, pero el costo tiene que ser el mismo. A veces comparar a Puerto Rico con los Estados Unidos es una utopía. Puerto Rico no es 48 estados, es un solo país. Pero esa agenda para hacerle ver al pueblo puertorriqueño que esa corporación no puede seguir siendo pública, en mi opinión, no estarán de acuerdo conmigo, pero me parece que no fue lo correcta. Ahora, el contrato de Luma, ¿es culpa de Luma? No, no es culpa de Luma. O sea, a Luma lo traen para entregarle una parte de la autoridad y le dicen, y te voy a dar 1.8 billones al año, todo el dinero de reconstrucción del sistema eléctrico te lo voy a dar a ti. Es decir, cuando tuvimos la oportunidad de en manos puertorriqueñas arreglar nuestro sistema, decidimos dárselo a una empresa privada. Coge los millones de reconstrucción, coge 1.8 de billones anuales, tú te encargas de cobrar, tú te encargas de hacer todo. Caramba, si yo estoy en la empresa privada y soy el dueño de Luma, le digo, ¿cómo no? Dame ese negocio a mí. Así que el problema no es Luma, el problema es una agenda que es constante del partido de gobierno a favor de la privatización. Y eso no es que esté malo, ellos tienen derecho a creer en lo que ellos crean. Y el país decide si vota o no vota por esas políticas públicas. Pero ¿saben algo? Votan nuevamente por esas políticas públicas. ¿Dónde está el Partido Popular? Si el Partido Popular tiene claro su filosofía en contra de esto y por esa razón no se ha convertido en una opción en el momento de votar, bueno, eso también lo vamos a discutir con el presidente del Senado. Pero lo más importante ahora es, ya Luma está ahí, hay un contrato por 15 años, dejarlo sin efecto está sumamente difícil, pero el presidente del Senado encontró tal vez una medida para hacer ese contrato nulo y es lo que vamos a discutir con él exactamente después de la pausa, que vamos a estar con el presidente del Senado, el amigo José Luis Dalmau. Vamos a una pausa. Vemos Análisis 360 y lo prometido en deuda. Está con nosotros el presidente del Senado, el amigo José Luis Dalmau. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Buenos días para ti, buenos días para toda la audiencia. Un placer estar en tu programa. Gracias, presidente, por darnos estos minutos. Bueno, usted llegó de viaje, un asunto personal, pero llegó a revolucionar esto, porque cuando ya todo el mundo entendía que el contrato de Luma no había forma de darle para atrás, incluso un contrato que está siendo defendido a capa y espada por la Junta de Supervisión Fiscal, que las veces que se ha llevado casos al Tribunal Federal, en el caso de Promesa, le han dado la razón y han validado de igual manera este contrato. Se firmó hace un año atrás, dura 15 años. La gente decía, miren, esto pues, se chavó, esto no hay forma de tener el contrato, sea bueno o sea malo. Yo tengo mi opinión, usted tiene la suya, pero hay gente que tiene otra, así que hay que respetar las opiniones. Pero usted parece que encontró un problema en el tracto de cuando se firma el proyecto y usted establece que un proyecto de esta categoría por 15 años
y que es una alianza público-privada, la ley mandata que se tiene que haber registrado en el registro hipotecario, gracias, en Puerto Rico, y como eso no se hizo, el contrato es nulo desde su origen y habría que dejarlo sin efecto y echar para atrás todo lo que está logrado en este contrato de luz. Cada tribunal está teniendo, si usted tiene legitimación activa para llevar este caso, y de igual manera si el tribunal, la jurisdicción es la estatal, o tendría que llevarse a jurisdicción federal porque está ligado de una forma u otra a promesa. En eso estamos ahora mismo. Ahora, en arroz y habichuela, explíquele al pueblo puertorriqueño qué es esta demanda y porque usted entiende que es, miren, con esto se acabó el contrato de luz. Sí, mira, antes de comenzar con el recurso judicial, quisiera añadir al análisis muy bueno que tú hiciste, que recordarán que un grupo de ingenieros determinó que Palo Seco había que demolerlo porque no aguantaba la fuerza de una tormenta tropical. ¿Recuerdan? Sí. Se dijo que había que demoler Palo Seco porque ya estaba obsoleto y era parte de esa agenda que tú señalas para tratar de decirle al país que la autoridad no servía. Pues mira, vino el huracán María, vino el huracán Irma y Palo Seco siguió de pie. Yo quisiera saber quiénes fueron los ingenieros que recomendaron eso y que el público supiera que se equivocaron o tenían la agenda que tú acabas de señalar en tu mensaje inicial. Nosotros, escudriñando un poco el contrato de Luma con la Autoridad de Energía Eléctrica, vemos que es un contrato de alianza público-privada. La Ley de Alianza Público-Privada del 2009 establece unos requisitos para formalizar ese tipo de contrato. De hecho, también establece unas excepciones. Exime a la corporación que tenga la alianza público-privada de cumplir con la ley de contabilidad, de cumplir con la ley de monopolio, de una serie de leyes, pero no lo exime de cumplir con un requisito que es inscribirlo en el registro de la propiedad. Cuando vamos a la ley hipotecaria, que se llama la Ley de Registro Inmobiliario de Puerto Rico, enmendada precisamente en el 2015, requiere que las alianzas público-privadas estén formalizadas. Requiere la ley hipotecaria que estén formalizadas como una inscripción en el registro de la propiedad. Eso no se hizo. Nosotros fuimos al registro de la propiedad y no hay ningún documento entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica que esté registrado allí. Por eso vamos al recurso en el tribunal. ¿Y qué va a pasar en el tribunal? Hay personas que me dicen, mira, es bien difícil que un juez pueda determinar que ese contrato, después de todo esto que ha pasado, toda esta transición, fuera nulo o sea anulable, que es el otro término que se puede utilizar. Pero la verdad es que hay un requisito de ley y el tribunal lo que tiene que determinar es cumplió o no cumplió con la ley. No hay intermedio, no hay medias verdades, medio cumplió o medio no cumplió, o cumplió o no cumplió. Si revisamos la ley de alianza público-privada y si revisamos la ley de registro inmobiliario en Puerto Rico, vemos que no cumplió con ninguna de las dos leyes y los requisitos que impone un contrato de alianza público-privada. Así que pero sin embargo, bien fácil. Sin embargo, presidente, el director de las alianzas público-privadas, que ya hizo una expresión pública, me imagino que formaba parte de su defensa, si esto realmente se mueve a verse localmente o se va a ver en el Tribunal Federal, es que dice que en este caso, cito, al tratarse de un contrato de servicios que no requiere que se eleve a escritura pública ni se inscriba en el registro de la propiedad, dice que son servicios que no se están enajenando bienes públicos y que por tal razón ellos no tenían que registrar. Bueno, la ley de alianza público-privada lo dice. No es porque lo diga el director o lo diga yo. Dice que concesiones administrativas. ¿Qué está haciendo Luma? Una concesión administrativa de la Autoridad de Energía Eléctrica para administrar por 15 años. Y hay quien puede pensar lo contrario, pero si darle los bienes de una corporación a otra privada por 15 años no está cediendo o enajenando una propiedad, bueno, pues que el tribunal lo diga. Porque cuando tú transfieres por una cantidad tan larga unos bienes, prácticamente pues le está dando la autoridad de energía eléctrica a la compañía privada por 15 años, que es lo que dice el contrato. Pero más allá de esos detalles que son especulativos de mi parte, la realidad, la ley de alianzas público-privadas dice que las alianzas público-privadas, no dice las alianzas público-privadas de servicio, de construcción, aeroespaciales, terrestres, marítimas, no, dice las alianzas público-privadas. Público-privadas. Todas. Claro, y que no vengan a decir ahora. Pero incluso hay un título en la ley
de registro hipotecario y la ley de alianzas que habla específicamente de lo que es una concesión administrativa y lo que es una alianza público-privada, y en ambos casos le aplica a Luma. Ahora, no cabe la menor duda, señor presidente, que es un asunto bastante técnico Sí, no lo es. del origen, y tenemos entonces todo el resto del contrato que ha sido supravalidado y que nuevamente entonces la legislatura de Puerto Rico, en este caso el Senado de Puerto Rico, va a tener que enfrentarse otra vez a la Junta de Supervisión Fiscal, Sí, porque están protegiendo este contrato como si fuera sí, de ellos. Pero el contrato de Luma y la autoridad, el propio contrato dice que van a ser aplicables todas las leyes de Puerto Rico y que tienen que cumplir con ellas, y que cualquier diferencia se tiene que dilucidar en el Tribunal de Puerto Rico, y por eso radicamos en el Tribunal de San Juan. Pero algo que no se comenta mucho es de dónde sale Luma. Aquí hubo un request for proposal, ¿verdad? Para que unas compañías se hicieran disponibles para administrar la Autoridad de Energía Eléctrica y reconstruir con los fondos que dio FEMA, que son 9 billones de dólares. Y se reunieron 5, 6, 7 compañías, no sé cuántas fueron al final, para ver cuáles de ellas cumplían con los requisitos que decía el requerimiento de la autoridad. Ninguna compañía cumplió con el 100% de los requisitos, ninguna. Una compañía cumplía con el 60%, otra cumplía con el 70%, otra con el 50%. Ninguna cumplía con todos los requisitos. Ahí fue que se dieron cuenta, 2 compañías principales dijeron, tú cumples con una parte de los requisitos, yo cumplo con la otra. Si nos juntamos, cumplimos con el 100%. Y ahí se juntan 3 compañías y forman lo que se conoce hoy, por Luma. Así es que nace Luma. Así que no hay duda de que esas compañías en sus respectivos estados en los Estados Unidos han tenido sus negocios, conocen el sistema de energía eléctrica, pero fue un junte que se hizo para poder cumplir con los requerimientos que hubo aquí. ¿Qué sucede con la Junta de Supervisión Fiscal? Que la Junta de Supervisión Fiscal está mirando que son fondos federales y le gustaría entonces que sea una entidad americana la que entonces dirigiera esos fondos. Pero el análisis que tú haces todo es totalmente correcto. ¿Cuál era el problema de la Autoridad de Energía Eléctrica? Que se quedó sin fondos. Entonces, cuando tenemos los fondos para arreglarla, se la pasamos a un monopolio privado. Se criticaba de que era un monopolio público y ahora nadie dice nada de que es un monopolio privado. O sea, hay mucha incongruencia. Lo va a tener, porque en Puerto Rico hay mucha pobreza, hay mucha necesidad, y ya no hay un interés público, es un interés privado. Algo que es fundamental para nuestro desarrollo económico. Y yo le voy a decir una cosa, me parece que ¿qué va a pasar en los tribunales con esto? Pues no sabemos. Claro. Pero el simple hecho de que haya habido un espacio adicional para discutir este asunto de esta contratación de Luma con la Autoridad de Energía Eléctrica por 15 años, me parece que es positivo porque nos permite que el pueblo entienda más qué es lo que está sucediendo aquí. Y vuelvo a repetir, no es un asunto, la culpa no es de Luma, es un asunto de política pública. Ahora le pregunto, y le voy a preguntar ahora a su otro sombrero como presidente del Partido Popular Democrático. Aquí hay una realidad. La Cámara de Representantes, en un proceso complicado, termina colgando la designación de Larry Selhammer, pero la razón principal porque cuelga esa designación de una persona que yo creo que tenía todos los atributos para ser secretario de Estado, pero es que el gobernador de Puerto Rico, aprovechándose de su buena imagen, lo pone de frente a defender a Luma. Y entonces la Cámara de Representantes ya tomó una determinación, y el Senado también lo ha hecho, de decir, bueno, nosotros estamos a favor de los trabajadores. Que la legislatura del Partido Popular diga que está a favor de los trabajadores es volver a nuestros inicios. Esa es la filosofía. Pero el problema es también que en las elecciones creo que el Partido Popular ha perdido un poco su norte y ya las nuevas generaciones no saben cuál es la filosofía del Partido Popular en temas tan emblemáticos como la privatización, como el sistema de educación, como los derechos laborales. Hay que volver a dejar claro qué es lo que piensa el Partido Popular sobre diferentes temas, empezando por porque la discusión de la privatización de la autoridad se ha dado en administraciones también del Partido Popular. Entonces el PNP está claro en lo que cree, ellos están claros en lo que ellos creen, pero me parece que esto es una buena disyuntiva para volver a discutir en el seno del Partido Popular Democrático cuál es su pensamiento filosófico sobre diferentes temas, entre ellos la privatización de las corporaciones públicas. Así es, mira, Jaime, y yo he trabajado con unos grupos que designé dentro del partido, donde estamos elaborando la estructura de reorganización, la estructura electoral y la filosofía del Partido Popular, incluyendo el tema del estatus. Yo
tengo, ¿verdad?, claro de que a partir del 20 de julio, una vez finalice la sesión, nosotros estaremos tirándonos al pueblo popular, visitando los municipios y empezando a hacer rodar ese andamiaje. Nosotros en el partido tenemos una estructura de mujeres, jóvenes, servidores públicos, legisladores municipales, alcaldes y conferencia legislativa. Esa estructura tiene que estar integrada y empezamos con toda probabilidad en el mes de julio a comenzar este nuevo ciclo de cara a las elecciones del 2024 y que me corresponde en este momento a mí, en estos año y medio que me corresponde como presidente, engrasar, como dice uno, la maquinaria, establecer cuáles son los lineamientos que tú acabas de señalar y hacérselo saber, no tan solo al público en general, sino a la juventud que probablemente no conoce la historia detrás del Partido Popular, que ha sido una de siempre proteger a los trabajadores. De hecho, por eso se fundó, por eso se puso la insignia del jíbaro en esa bandera, la insignia del partido. Así que esa metodología que tiene que correr en la estructura de un partido está encaminada en unos comités de trabajo y esperamos en el mes de julio comenzarlo. Quisiera comentarte brevemente, yo no me voy a meter en los asuntos de la Cámara de Representantes, siempre se respetan los cuerpos, pero voy a hablar de la Constitución. La Constitución tiene 3 ramas de gobierno y uno puede estar de acuerdo o no con la decisión que tome un tribunal y hay los recursos para ir en apelación, pero tiene que respetarla. Y en el caso del gobernador, el gobernador veta una medida importante para la Cámara y el Senado. Y voy a hacer hincapié en esto. El gobernador representa el 33% de los puertorriqueños. La Asamblea Legislativa, que tiene todos los partidos allí dentro, representa el 100% de los puertorriqueños. Y la Asamblea Legislativa, de forma mayoritaria, incluyendo los votos de otros partidos, aprueba una medida para crear política pública y el gobernador la veta. Y nadie le cuestiona al gobernador ese veto. Pero si la legislatura, utilizando el poder constitucional, le pasa por encima a ese veto, la legislatura es mala. Son poderes que hay que respetarlos de ambos lados. Se respeta el del gobernador de vetar, pues se tiene que respetar el de la legislatura, que por cierto, la Constitución muy sabia le dio el poder a los legisladores de presentar proyectos. El gobernador no puede presentar proyectos. Necesita que un legislador de su partido lo presente. Y una vez se aprueba en la Asamblea Legislativa, el gobernador puede aprobarlo o vetarlo, pero aún la legislatura conserva el poder constitucional de si el gobernador lo rechaza, ir por encima y aprobárselo. Esos son los poderes constitucionales. Le da el poder constitucional al Senado y en algunas ocasiones a la Cámara de evaluar los nombramientos. Los senadores pueden votar a favor o en contra de un nombramiento sin dar explicaciones. Como el gobernador puede vetar una medida sin dar explicaciones. O como el gobernador puede nombrar a una persona identificada con su partido, activista político, a una agencia de gobierno y no de explicaciones. Entonces a nosotros sí nos requieren las explicaciones y no puede ser así. Tiene que haber un respeto. Se habló con el gobernador. Se establecieron quiénes candidatos tenían problemas para obtener los votos. Se establecieron unos proyectos, unas medidas que eran de interés de la legislatura. Y el gobernador actuó basado en su poder, vetó la medida de los cabilderos, vetó la medida del poder de la Asamblea Legislativa en asuntos económicos, vetó otras medidas. Y la Asamblea Legislativa, que le ha aprobado la mayoría de los nombramientos, rechazó algunos por unas razones válidas para los miembros de la legislatura de todos los partidos que votaron en contra, porque aquí no fue el Partido Popular. Aquí hubo personas de otros partidos que también votaron en contra. En ambos casos en la Cámara y en los casos del Senado. O sea, no fue una decisión partidista, fue de todos los partidos. Pues ese poder que tiene la Asamblea Legislativa de rechazar un nombramiento también tiene que ser respetado. No, y esa es la fuerza en este momento de la Asamblea Legislativa, que se bien cierto que la lideran líderes del Partido Popular, es pluralista. Y yo creo que eso hace la diferencia. Yo creo un proceso de educación, nada, presidente, yo creo que... Mira, Jaime, si la legislatura le aprueba todo, es un sello de goma. Y si no lo aprueba, es un obstáculo. O sea, no hay manera de ganar. No, yo creo que... Pero el país tiene que entender que hay un gobierno compartido, que el propio país votó por eso. Está dividido y claro que tiene que haber diálogo y negociación. Que respetar, claro, tiene que respetar de ambas partes. Yo creo que, nada, al principio es normal que estas cosas pasen. Yo creo que hay suficiente madurez en lo que dirigen el país para llegar a consenso y que haya esperanza para el pueblo puertorriqueño. Presidente, gracias por estar con nosotros en el programa, gracias por el análisis y estaremos pendientes al resultado de esta demanda y que el pueblo se vaya enterando. Nada, Dios me lo bendiga, gracias. Presidente. Igual. Vamos a una pausa y regresamos con Jenny Fuentes, que está desde allá, desde Los Ángeles. Vamos a una pausa. Noticel, la verdad como es. Somos la primera plataforma de noticias digital número 1 en Puerto Rico.
múltiples alertas y notificaciones al día para que sea el primero en enterarte de todas las noticias locales e internacionales. Puedes bajar nuestra aplicación de Noticel y te enteras de la verdad como es. Muy buenos días, Jaime. Un gusto estar de vuelta en el show. Mira, lo más importante que está pasando esta semana tiene que ver con la paridad para los programas federales en Puerto Rico. Me refiero a SSI, me refiero a Medicaid. Y pues yo encuentro que la mejor expresión que podemos usar esta mañana para explicar lo que está pasando es: del dicho al hecho hay un gran trecho. Y aunque por una parte tenemos que la oficina del Procurador General ha pedido más tiempo para hacer sus declaraciones en cuanto al caso que está esperando ser contemplado en la Corte Suprema sobre SSI y si le vamos a otorgar a SSI como nación a los residentes de Puerto Rico acceso completo al programa. Por otra parte, está el presupuesto de los Estados Unidos y las declaraciones que ha hecho el presidente a favor de la paridad. No obstante, como dije al principio, es mucho espuma y poco chocolate. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Él pone las declaraciones que son admirables y que realmente son históricas. Sí, deseo la paridad para Puerto Rico en estos programas, pero los pasos y la pelota caliente se la está pasando al Congreso. Así que el Congreso tendría que decidir por su cuenta cómo vamos a pagar por esto, cuándo y cómo. Me refiero a que, gracias a Dios, otro desarrollo importante ha sido, según reporta José Delgado del Nuevo Día, que el presidente de la Comisión de Jurisdicción con este tema, que es Energía y Comercio, que se llama Frank Pallone de New Jersey, sí ha hecho una declaración muy importante, y me refiero que apoya la paridad en el programa de Medicaid. Así que ahora le tocará a Frank Pallone el decidir cómo vamos a traer esto para Puerto Rico. Sí que se perfila mucho trabajo para el Congreso en cuanto a Puerto Rico y por lo menos con el beneplácito de la administración de Biden. Pero, les repito, queda mucha tela por cortar, Jaime. Así que estaremos pendientes. La semana que viene estaremos hablando de esto nuevamente y no espero muchas sorpresas en cuanto al anuncio de la oficina del Procurador General. De vuelta a ti al estudio, Jaime. Gracias. Bueno, gracias, Jenny. Yo creo que ese análisis del seguro social suplementario es importante y vamos a estar pendientes si realmente ocurre que la promesa de Obama de Biden se convierta en una realidad. Bueno, pero ahora estamos en vivo también con el amigo Jorge Viera, que mire, no está en Washington, no está en Nueva York, no está en Miami, ahora está en Barcelona, España. Es una transmisión especial para acá, para Noticel. Bueno, y el amigo Jorge Viera lleva 2 semanas de mucho éxito. Ustedes saben que acaba de firmar una alianza con el Canal 13. Ahora los estudios de la Calle TV van a estar en Puerto Rico. También firmó una alianza con la familia de Noticel. Así que el amigo Jorge Viera está pegado, está haciendo millones y millones de dólares. No, Bueno, eso, amigo, es lo que significa, eso es lo que significa que hay más trabajo y más responsabilidad y menos dinero. Bueno, mira, a ti te voy a contar una cosa antes que te cuente cómo está la Unión Europea. Esta iglesia que está a mi espalda debe tener como aproximadamente 300 años de historia. Es una de las iglesias más lindas aquí en Barcelona. Y quería compartirlo contigo porque siempre que pido suerte, vengo aquí a rezar. Así que voy a rezar por todos los proyectos para que salgan bien. Por otro lado, te cuento que en comparación con Puerto Rico, el aeropuerto de Puerto Rico aquí en Madrid y en Barcelona, son bien rígidos, igual que Puerto Rico. Te piden la documentación, tienes que hacer la misma aplicación que hay que hacer en Puerto Rico para que te den el code para poder entrar. Y ahora, desde el día 7, que es el lunes, los ciudadanos norteamericanos que ya estén vacunados van a poder entrar aquí. Aquí hay hoteles, por ejemplo, yo me estoy quedando en un hotel muy cerca de donde me encuentro, que lleva cerrado más de 6 meses, que lo abrieron hace 2 semanas, pero ya se están preparando para los turistas norteamericanos y británicos. Acuérdense que el Reino Unido se salió de la Unión Europea y entonces los británicos sí podían viajar a los Estados Unidos, los americanos también podían viajar a su país,
pero ellos no podían entrar aquí a la Unión Europea. Y uno de los turismos más grandes que tiene España son los británicos y los norteamericanos que visitan ciudades como Madrid, Barcelona, van mucho a sus museos, hay muchos intercambios culturales y todo eso. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo que está pasando en Puerto Rico. No sé si en Puerto Rico, pero más duro está en Nueva York y en Miami, donde no aparece la fuerza laboral para volver a trabajar porque la pandemia, con ayudas y con otro tipo de situaciones, mucha gente se ha quedado en las casas. Así que hay un PUA europeo también. Bueno, no tanto como los americanos, porque acuérdate que los americanos tienen una peculiaridad que imprimen el dinero al que hay que pedirle permiso en la Unión Europea. Y es bastante difícil recibirlo. Pero nada, te quería contar que ya, por lo menos de lo que veo, que las dos ciudades más importantes, bueno, falta Sevilla, en términos de turismo, ya se están preparando para el lunes, se están preparando para que una reapertura. El lunes abre todo nuevamente allá en España. Bueno, en no Europa. Es que abra, porque ya las cosas se están abriendo, es que como que ya van a dejar entrar a los ciudadanos norteamericanos. Inclusive, yo para entrar aquí tuve que pedir una visa humanitaria, que eso no era antes, no había que pedir ningún permiso, porque tú eres ciudadano norteamericano y te dejaban entrar. Tuve que pedir por la situación de mis hijos para poderlos ver. Pero imagínate, es limitado el acceso a los norteamericanos, como siempre. Uno de los turismos más importantes van a Times Square, van a Madrid, van a Barcelona, Roma y París. Esas son las ciudades que más turismo trae de norteamericanos y ahora, que se ha visto seriamente afectado. Si no estás vacunado, no puedes entrar. Si no estás vacunado, no te van a dejar entrar. Eso es, por lo menos a España, no puedes entrar si no estás vacunado. ¿Cómo van a funcionar otros países de la Unión Europea? No lo sé, pero el presidente del gobierno español hizo ese anuncio y ya se están preparando por eso. Mientras tanto, lo que mencionaste de la Calle TV, no sé si tengo tiempo. ¿Tengo tiempo? Tienes 30 segundos. Bueno, ya en la Calle TV vamos a estar en Puerto Rico trabajando duro y espero que tú también nos apoyes y seas parte del proyecto para seguir creciendo y creando una nueva generación de periodistas en la isla. ¿Te parece? No, y te felicito porque yo creo que tu concepto Calle TV ha ido pegando, ha ido creciendo. Tu alianza con el Canal 13 es muy poderosa y también tu alianza con Noticel. Así que son buenas noticias. Yo creo que hay que orientar al país de lo que está pasando y que sea un puertorriqueño que se ha destacado de esta manera y que seas tú, nos llena todo de mucho orgullo, que sea parte de nuestra familia aún más. Hermano, nos vemos la semana que viene. Se te quiere mucho. Por esas palabras te voy a invitar a comer. allá en Barcelona. Cuídate mucho, hermano. Dale. Bueno, amigos, con esto programa 360 desde acá, desde Noticel, espero que haya sido de su agrado. Lo hacemos con mucho respeto porque queremos lo mejor para Puerto Rico. Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana por aquí, por Noticel.